y llegas a la puerta del templo y sale el hijo del pastor, y te dice, móchate con la ofrenda. Ajá. Ya te la sabes. Exactamente. Una parte para mí y otra parte pues ya ve a hacer allá con Dios lo que querías, ¿no? Entonces, O sea, te asaltaba el hijo del pastor llegando a la iglesia. Asaltado por el hijo del pastor. Exacto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Historia sin censura de la Biblia. Y estamos ahora con una invitada muy especial, al menos para mí es muy especial. Nos consta. Con ustedes, Cristel Romero. Cristel, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, ¿Qué es lo que hago te de mi gusta vida? hacer en la vida. Bueno, pues soy una creativa perdida en este mundo rígido. Pues yo soy comunicóloga y me encanta todo este tema de la comunicación y las cámaras, solo que no soy muy buena para hablar enfrente de la gente, así que... Oye, sácanos de una duda, ¿es cierto que todos los comunicólogos son muy chismosos? No. ¿No? Tú no eres de esas comunicólogas. Yo no soy de esas. Pero entonces te gusta hablar, te gusta salir a cámara. Salir a cámara no tanto, más estar como backstage. Ok, perfecto. Pues muy bien. Que te sientas bienvenida. Gracias. ¿Y qué nos vas a contar? ¿Qué les voy a contar? Bueno, me voy a ir a los tiempos del pueblo de Israel, en el último periodo de los jueces y el principio de la monarquía. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel después se rebeló un poquito y pidió un rey? Bueno, más o menos en ese tiempo. Okay. Para entrar en contexto, voy a hablar de Eli. Eli viene de la tribu de Itamar, que a su vez viene de los levitas. Entonces, bueno, él era un sacerdote. Okay. Era un pastor. Un pastor. Y pues él era muy bueno, era hombre recto y lo que quieras, solo que tenía 2 hijos que eran muy rebeldes. Eran su dolor de cabeza. Sí, era su dolor de cabeza. Bueno, ni tanto, porque pareciera que no le preocupaba mucho que fueran... No le importaba. Exactamente. O sea, pero eran rebeldes así como que un nivel ya... Sí, o sea, extremo. Eran rebeldes en un nivel que ni... Bueno, dicen por ahí que ya ni siquiera tenían oportunidad de tener el perdón de Dios. O sea, ya estaban en un punto de no retorno. Entonces, bueno. Yo no me atrevería a decir que ellos no tenían perdón de Dios, pero... Bueno, es que eso es desde una perspectiva, digamos, desde humana. una perspectiva humana, exactamente. ¿No? Porque, o sea, uno no sabe cuándo sucede. O sea, pero tú lo ves y dices, no, o sea, mijo. Usted no tiene perdón de Dios. Y es Ni que de realmente nadie. no lo tuvo. Realmente lo tuvo. Bueno, ¿qué pasa? Imagínate que tú vas llegando a la iglesia y tú pues con tus ofrendas del mes de lo que trabajaste en un agradecimiento a Dios y llegas a la puerta del templo y sale el hijo del pastor y te dice... Móchate con la ofrenda. Ajá. Ya te la sabes. Exactamente. Una parte para mí y otra parte pues ya ve a hacer allá con Dios lo que querías, ¿no? Entonces, O sea, te asaltaba el hijo del pastor llegando a la iglesia. Asaltado por el hijo del pastor. Exacto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si tú te mostrabas resistencia y le dices, no, mira, es que sabes que necesito, pues así no es como se tienen que hacer las cosas. Él te reclamaba y te amenazaba de que si no lo hacías, pues te iba a hacer algo. Te amenazaba. Todavía te Yo no me lo puedo imaginar. ¿Tú te lo imaginas? Pues a lo mejor me lo imagino todo chacalón. Si lo ponemos tipo Ciudad de México, Ciudad de Puebla, si ya te la sabes, mijo. Pero el hijo del pastor o la hija del pastor. Y es que eran como traficantes de carne, porque en ese tiempo no eran ofrendas, sino más sacrificios, Sí, claro. de animales y todo eso. Entonces, bueno, hacían todo un ritual de que tenían que la olla hirviendo y que primero se quemara la grasa. Entonces, ya la parte que correspondía a los sacerdotes era meter un tenedor gigante, meterlo, y lo que sacara el tenedor ya era para tu consumo de la familia de los sacerdotes. Pero estos cuates iban y te decían, ¿estás haciendo tu ofrenda? Bueno, dámela, pero dámela cruda. Entonces, obviamente, el que iba a dar la ofrenda decía, ¿pero cómo? Si esto no tiene que ser así. Entonces, bueno, algunos comentarios dicen que probablemente vendían la carne y por eso la querían O sea, cruda. eran buenos negociantes. Son Eso como sí. cuando te asaltan aquí. Bueno, o sea, cuando te roban la llanta del coche. Como cuando me robaron el Pues espejo. justo ves que esto es muy común de que te roban la llanta. Ajá.
Y la vas a encontrar en el mercado, la misma llanta. Sí. O sea, revendían. Ajá, ándale. Muy bien. Pero bueno, algo que se me pasó a decirles es que en ese tiempo dice la Biblia que hubo un silencio de Dios. No había palabra de Dios. Imagínate, cuando alguien está en silencio, se mantiene callado, es porque algo trae. Tu papá te deja hablar, tu mamá te deja hablar, no sé, tu amigo. Entonces sabes que hay algo ahí. Entonces ya después en la historia vemos que el motivo del silencio de Dios era por los hijos de Eli, que estaban cometiendo estas cosas. Entonces, bueno, ahí no se acaba el pecado de los cuates estos. Resulta que estaban como las guardatemplos, ¿no? Las que iban a, no sé, hacer limpieza, a cuidar la iglesia, el santuario, todo eso. Las diáconas. Las diáconas. Diaconisas, ¿no? Perdón. Todo mal. Bueno, pues estos cuates, así como, ¿a quién le toca hoy? Pues se acostaban con las mujeres que iban a cuidar el templo. Ajá. Wow, o sea, digamos que ellas con una buena voluntad iban a cuidar el templo y pues ahí pasaban cosas. Oye, ¿y no había quien les pusiera freno, quien les dijera, o sea, su papá? ¿Qué onda? ¿Qué? Exactamente, ese fue el mero problema, que es su papá, y él sabía, pero ese cuate ya era viejo, él tenía 89 años y se estaba quedando ciego. Así que... No, pues ni cómo ayudarlo. Ni cómo, exacto. Bueno, pero a la par de esto, hay otra historia que es la de Samuel. Todos conocen la historia de Samuel, de cómo Ana se lo pidió a Dios y lo entregó a la iglesia para que sirviera en el templo. Entonces, digamos que Eli tenía 3 hijos, ¿no? Samuelito el chiquito y los otros 2 grandotes los malvados. Rebeldes. Ajá, los rebeldes. Y bueno, ya sabemos la historia de cuando Dios le habló a Samuel, que un día estaban a punto de dormir y le habla. Pero lo interesante es, ya ven que le habló 3 veces y hasta la tercera le contesta, heme aquí. ¿Por qué él no escuchó? Perdón, ¿por qué él no identificó la voz de Dios? ¿Por qué no sabía que le estaba hablando Dios e iba con él y le decía, ¿qué pasó? Como... Pues porque era un niño. Aparte de que era un niño... O sea, yo si escucho una voz a medianoche... No voy a creer que es de Dios de entrada. A menos que sea como una voz muy tranquila. O bueno, a lo mejor es que en esos tiempos era como que muy común, ¿no? No era común porque acuérdate que había un silencio de Dios. Claro. Entonces hacía mucho tiempo que Dios no se manifestaba. O sea que rompe el silencio hablando con Samuel. Exactamente, con Samuel. Órale. Entonces, bueno, pero esto se da porque Samuel no conocía a Jehová. Y es algo bien interesante que los hijos de Eli, creciendo toda la vida en la iglesia, siendo los hijos del sacerdote, no conocían tampoco a Jehová. Lo dice en la Biblia. Y ahora tenemos en contraparte la historia de Samuel, que también creció en la iglesia. O sea, él lo destetaron y lo llevaron al templo y creció y servía y obedecía y ministraba. ¿Qué edad tenía más o menos? Según como 12 años. Estaba chiquito. Pero ya iban los conquistadores. Sí, ya, o sea, yo creo que sí, al mínimo activo. Le preguntaban qué religión era y sí sabía decir, ¿no? Sí. Era activo y me imagino que pues leía lo que en ese tiempo era la Biblia y todo eso. Entonces, ¿quién estaba, digamos, en este punto, quién estaba peor? ¿Los hijos de Eli o Samuelito? No, definitivamente los hijos de Eli, porque ya estaban grandes, ya razonaban, ya comprendían más. Su comprensión era muy diferente a la de un niño de 12 años. Pero ahora imagínate que sirves en la iglesia y eres súper obediente y todos te tienen de gran estima, pero tampoco conoces a Dios. Pues es que yo creo que es algo muy común que pasa en la iglesia. Sí. O sea, y digo porque, y me incluyo porque saliendo de la iglesia somos otra persona, la verdad. Se dan los casos. Se dan. Sí. Digo que somos otra persona. Se dan los casos. No porque saliendo vaya a saltar, ¿verdad? Pero digo que... Pero saliendo, o sea, como que no sé, al menos yo que no nací en la iglesia de toda mi vida, conozco la perspectiva desde dentro y también desde fuera y entiendo las dos partes pues de una manera muy, muy bien. Entonces es muy fácil llevar 2 vidas aparte. Sí, y fíjate, lo interesante aquí es que en la actualidad puedes ir a la sociedad de jóvenes o al culto juvenil y de ahí te vas al antro. Pero sí, claro. estos muchachos llevaban el antro a la iglesia. Justo. El burdel a la iglesia. Además de que ellos nacieron dentro de la iglesia. O sea, tenían como un cimiento
Sólido. Y eran en los teoría, hijos de pastor. Del pastor. Eran los hijos de... Y la verdad es que Eli pues hacía su trabajo, hacía bien su trabajo de ministrar. Entonces, bueno, ya trasladándolo a nuestros días, pues es como los hijos de pastor. ¿Qué es? ¿Tú eres hija de pastor? ¿En qué estatus tenemos? ¿En qué estatus tenemos? ¿Eres hija de pastor? Yo soy hija de pastor. Okay. Yo soy hija de pastor. A mucha honra. Un HP. Los HPs. Los HPs. No, pero ¿qué fama tienen los hijos de pastores, generalmente? Bueno, desde mi punto de vista, que yo estudié incluso con alguno de ellos, pues sí, ¿no? O sea, es como que dejan mucho que desear. La verdad. Sí. Hay muchos muchachos, casos. Sí, no quiero decir que todos, pero hay unos que, la verdad, mis respetos. Incluso, pero también en la gran mayoría de los que conozco, pues como que dices, ay, el hijo del pastor, híjole. O sea, como que se espera que sean ejemplo. Sean un ejemplo, ¿no? Y está mal, yo siento que también a veces juzgar desde ese punto de vista, porque pues también son personas como nosotros, ¿no? Exacto. Solo que con la diferencia de que pues, mi papá no es pastor. Ajá, tienen como un peso más. Está este dicho que dice, hijo de pastor, ajá, lo peor. hay otro peor, hijo de pastor, nieto de Satanás. Oh, lo he escuchado. Wow. ¿Y tu experiencia del otro lado, cómo ha sido? ¿Sí se sienten de repente juzgados por la comunidad? Sí, totalmente. O sea, pues vives con un peso de que te tienen como ejemplo, ¿no? Bueno, que no debería ser un peso, más bien un privilegio. Pero bueno, lo que yo quería decir aquí es que, digamos, en la iglesia donde yo voy, se da mucho esto que crecen en la iglesia y cantan y tocan y son líderes y lo que quieras, ¿no? Se van a la universidad, se van a una universidad cristiana donde te invitan a ir amablemente a la iglesia y si no te ponen falta. Okay. Entonces prácticamente yo digo, crecemos en una burbujita donde todo es paz, todo es felicidad, en tu casa, no conoces qué hay más allá. Y entonces pasa esto que salen de la universidad y se topan con un mundo totalmente diferente al que conocieron. Sí. Porque vivieron en un mundo lleno de florecitas rosas. Sí, totalmente. Y me pasó. Okay. Me pasó a mí. Salí de la universidad y, no sé, por rebeldía, hay 1001 motivos por lo que pasa esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo le dije a Dios, por un ratito no quiero saber nada de ti. Déjame conocer qué hay más allá de lo que siempre he visto. Okay. Mal, ¿no? Bueno, ya desde ahí ya sabías que esto va a terminar mal. Y Dios mirándote así de, ¿seguro? Sí. Bueno. Ay, exactamente. Dale. Y es que Dios nos da esa libertad, ¿no? De hacer lo que nosotros querramos. Entonces, bueno, historias como la mía se repiten muchísimo, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, pasa eso, que le digo a Dios, por el momento así estamos bien, déjame un ratito, quiero conocer un poquito el mundo, y pues termina mal. Que te digo, a veces siento que es por el tema de que, no sé, te restringen o esperan que no hagas esto, y de repente ves una lucecita de libertad y ¡pum! Te vas. ¿Les ha pasado? Sí. Sí, cuando ya tienes que tomar las decisiones por tu cuenta por y que mismo, nadie, exacto. O sea, no para agradar a nadie te está vigilando. Y pasa muy común cuando te vas a otra ciudad a estudiar y entonces tienes la libertad de llegar a tu casa a la hora que quieras. Nadie te va a decir, oye... Amigos, no se vengan a Puebla. Si van a estudiar, no escojan Puebla. No escojan Puebla. Es que en las grandes ciudades también es muy común estas cosas, ¿no? Pero eso de la burbuja es muy cierto. Y yo siento que no solo aplica con los hijos de pastores. No, exactamente. Aplica incluso con padres estrictos, con padres muy conservadores, que todo el tiempo quieren tener a sus hijos así, y tantito le sueltan y no, hombre. Sí, no, totalmente pasa. Y pues es una realidad. Pero ¿sabes qué? Como contraste, el otro día yo estaba hablando con una amiga y me dijo, no, Cris, es que mira, no sabes, hija de pastor también, estoy tomando estas cosas, estoy saliendo con no sé quién, estoy haciendo esto, lo otro, y me sacó su lista de cosas.
Y obviamente, ¿no? Uno tratando de apoyar emocionalmente, pero al final dije, qué bueno que le está pasando esto. Y no soy tan mala amiga. Qué bueno. Qué bueno, porque siento que el tema... Bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo soy vegetariana desde que era un feto. O sea, mis papás, sí. Mi mamá dejó de comer carne, sí, desde que... Un pedacito de lechuga. Dejó de comer carne desde que se enteró que estaba embarazada de mi hermano. Entonces, así nací, crecí y ya. Hasta una edad donde ya yo sabía tomar mis propias decisiones, me dijeron como que ¿quieres carne? Y yo dije no. Y mi hermano lo mismo, no queremos. Entonces ya a mis papás les valió y ellos empezaron a comer carne así, ¿no? Bueno, el punto es que ya después fui creciendo. Y ya ahora en la adultez. Y un día me cuestioné con el universo. Bueno, más bien como por curiosidad, porque por ahí un novio comía pollo y pescado. Entonces yo dije, ¿qué sabrá el pollo y el pescado? Entonces dije, ¿realmente soy vegetariana porque quiero ser vegetariana? No, ¿O porque así me setearon desde chiquita? Entonces, yo creo que eres la peor vegetariana que conozco. Bueno, ese es otro tema. Gracias. Es que te voy a contar. Yo cuando la conocí dije, vamos a ir a un restaurante. Y entonces, como es vegetariana, bueno, entonces le ha de gustar todo este show de las lechugas, de la ensalada. O sea, tú piensas que a un vegetariano le gustan todo tipo de cosas verdes. Sí. Entonces dije, vamos para allá. Y empezamos a ordenar y así. Y cuando pido unos chilaquiles. ¿Quién no ama los chilaquiles? y yo dije, oye, ¿y no te gusta tal verdura? No. ¿Segura que no quieres una ensaladita? Y dice, no, oye, ¿y esto? No, ¿y este tipo de verdura? No. Y yo digo, ¿cómo? Tú no eres vegetariana, entonces. Ay, pues no me gusta la cebolla, no me gusta una planta que se llama rúcula. Entonces dejémoslos en que no come carne. Bueno, no come carne. Bueno, no come carne. ¿Qué come? Ya es un no paso. sé, pero no come carne. No come carne. Okay. Bueno, entonces digo, me empecé a cuestionar si era vegetariana por convicción o porque así ya me habían dicho que tenía que ser. Y probé la carne, probé el pescado. Entonces, incluso hasta grabé porque quiero ver cómo va a ser mi reacción. Me gustó mucho. Claro que era un pescado frito, bueno, recién pero sacado. De allá de la costa y así. Okay. Bien sazonado. Ajá. Entonces me gustó y después probé el pollo y también me gustó. Y después eventualmente a mi hermano le pasó lo mismo. Él también empezó a probar. Y ya un tiempo de prueba y yo dije, no quiero esto. Y ahora yo decidí no comer carne ya por convicción. Claro, ajá. ya no porque. Sí, ya no porque así me dijeron. Y mi hermano totalmente lo contrario. Él probó la carne y ahora él le pones una rata muerta enfrente y se la come. No tanto como así. Shrek. Sí. Pero sí, come de todo. Ahora él decide eso. Wow. Entonces, bueno, con esto quiero ilustrar lo que les decía antes de que me daba gusto que mi amiga estuviera pasando por ese proceso. Porque después de que pasas por esa turbulencia y tú tienes que tomar la decisión de creo en Dios, soy cristiano porque así me dijeron que tenía que ser o porque yo de veras lo quiero, es un proceso bien bonito. O sea, ustedes no me van a dejar mentir que yo creo que también cada quien lo vive a su propia escala, ¿no? O sea, no es bonito porque tienes consecuencias. Claro. Y te topas con una realidad. Sí, diría, el niño es muy peligroso. Sí, o sea, hay de dos. Muy claro. Es bonito lo que viene después, si es que tú, como tú dices, tú elegiste seguir siendo vegetariana, pero ¿qué tal si en ese proceso eliges ya para siempre salirte? Sí. Entonces es un momento peligroso de riesgo en el cual yo creo que todo el cielo está haciendo cosas para decirte, hey, vamos a contener a esta persona que no se salga. Sí, o sea, como es como pues prueba, pero probar tiene una consecuencia bien fuerte. Sí. O te quedas o te sales, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y es peligroso porque, por ejemplo, yo una vez, en mis tiempos igual de rebeldía, pues me salí de mi casa, ¿no? Y igual, pues ya sabes, la rebeldía y todo ese rollo. Entonces ahí tú aprendes a decidir. Dices, no, mejor no me conviene estar fuera de casa porque existe el riesgo que me quede y pueda terminar peor. Entonces mejor... Lo que te guste. Justo, porque sí te gusta. Sí. O sea, el pecado siempre es como atractivo.
Sí. Y siempre va a tener un gancho y Satanás no te va a tentar en algo que no te llama la atención. Siempre te va a tentar en algo que sabe que te gusta. Es que el pecado es rico, la verdad. Es rico. Está sazonado. Está sazonadito y todo, pero, marinado. Pero te empacha. Sí, no. Te mata. Sí, te envenena. Sí. Te envenena. Sí, justo. Sí. Pero bueno, aquí, por ejemplo, yo recuerdo una frase de un filósofo francés que decía... Andamos modo. Andamos filósofos. Se las diría en francés, pero... A ver. No. El rico siempre humillando al pobre. Bueno, él habla de este tema acerca del amor y dice que una flama pequeña, cuando viene una gran tormenta, se apaga. Pero cuando es una flama grande, cuando viene un gran viento, se intensifica. Órale. ¿No entendiste? Sí, pero entonces me quedo pensando en ¿cuál es tu trasfondo? ¿Cómo, si fuiste educado como los hijos de Eli? Exactamente. Y cuando viene una tormenta a tu vida, una prueba, pues lo más probable es que te vayas a apagar. Y es que aquí entra otro punto del ministerio de los pastores, que es un ministerio muy especial, pero también muy retador. Hoy, por ejemplo, estaba platicando con un pastor y me dijo, el reto más grande del ministerio de ser pastor es cuidar a tu familia, de saber tener bien clara esa línea entre esto es ministerio y esto es mi familia, y al final yo tengo que responderle al cielo por las dos cosas. Es bien difícil porque el ministerio es bien absorbente. O sea, es todo ese tema de liderazgo en la iglesia te absorbe tiempo, dinero, esfuerzo. Y pues la verdad es que sí hay cierto, voy a decir abandono hacia los hijos de parte del pastor. Más que nada en cuanto a tiempo. Y te lo digo pues porque yo lo viví. Y no es una situación, digamos, aislada. Es como en promedio lo que sucede con los hijos de pastor. Ajá. Y si tú le preguntas a cualquier pastor, estoy segura que en algún punto te lo va a decir también. Que es bien difícil, o sea, esa línea delgada entre estoy sirviendo y ya tengo que responder por mi familia. Es bien... Doble responsabilidad. Y es que podrías caer en decir, no, pues yo estoy haciendo el trabajo para Dios, Dios va a cuidar a mi familia, pero Dios... Y es que, hay una promesa por ahí en algún libro que dice, si tú te dedicas a las cosas de Dios, yo voy a cuidar de tus hijos. Sí, pero en la práctica, o sea, ¿qué es cuidar de tus hijos? ¿Y dónde empieza y termina esa línea? Porque, por ejemplo, los hijos de Eli, su papá era ministro. ¿Y qué les pasa? Que también aquí, pues ya no es tanto una responsabilidad del papá, o en este caso del pastor, porque al final de cuentas Samuel también fue hijo de Eli. Y con Samuel ejerció un papel de padre muy diferente al de sus hijos. Pero no olvides que ahí Samuel primero fue preparado por su madre. Los años antes de que fuera dejado con Eli. Entonces, esos años fueron muy importantes en su educación. Sí, pero ¿cuántos años y es su mamá, ¿no? Su mamá es parte fundamental. Es que justo eso. También, el papel de la madre también es básico. Y que Eli no se menciona con Eli, ¿o sí? No, la mamá no se menciona. Y mira, los psicólogos dicen que los primeros años de vida son lo que te marca que eres. Sí, pero... Los primeros 7 años de vida. Entonces, Moisés igual fue preparado poco tiempo, pero esos años son claves en tu desarrollo que va a pasar después. Entonces, sí, Samuel fue educado una parte con su mamá, y yo creo que ahí fundó las bases para lo que fue después. Porque mira, sinceramente yo creo que Eli sigue siendo el mismo. O sea, si no le importaban sus hijos, bueno, menos. Sí, o sea, Samuel ya venía como consagrado, ¿no? Exacto. Tenía esa como venía diferente. Dedicado. Eso sí, venía dedicado y pues él sabía que tenía un ministerio especial ahí. Pero aquí es a donde voy, de que al final la responsabilidad es de cada quien. La responsabilidad de Samuel de decidir escuchar la voz de Dios fue de él y también de los hijos. Y eso que estaba chiquito. Ahora los hijos de Eli ya estaban adultos, supongo. Pero yo creo que tiene mucho que ver cómo fueron su entorno, cómo fueron educados de pequeños.
Porque si tú a un niño no le enseñas a amar a Dios, de grande no lo va a amar. Sí. A menos que pase por ciertas circunstancias y, como dices tú, él decida. Pero si le enseñas desde pequeño las bases de que puede ir a otro lado a estudiar, se puede desviar el camino, pero va a haber algo que le va a recordar lo que él creyó de pequeño, y eso lo puede jalar. Y yo creo que en este caso los hijos de Eli pues no quisieron. Ajá, exacto. Y bueno, ya continuando con la historia, a Eli se le fue dicho, se le amenazó y le dijo: pensé, ya me contrapié. Se le advirtió. Gracias. Se le amenazó. Recibió una llamada de amenaza del cielo. Una extorsión celestial. Eli, mira. Te estás metiendo con mi... Cuidado. Con mi templo, con mis ofrendas. Cuidado, Bueno, porque era eso, o sea, no solamente estaban pecando, sino estaban haciendo a otros pecar. Porque si el hijo de pastor te asalta en la entrada de la iglesia, pues ya no te dan ganas de llevar tu ofrenda. Que si es hija de pastor, que dices, bueno, pues llévate todo lo que quieras. Hasta traigo de más. Llévame a mí, mira. Esa caray, este hermano siempre trae doble diezmo. No, hombre. Pero que siempre a las hijas del pastor como que sí, es algo con lo que tenemos que lidiar. A mí me gustaban mucho las hijas de pastor. A mí me gustan mucho de esas. A mí me gustan mucho de esas. ¿Yo qué te puedo decir? Se nota. Sí, eso es otro peso que uno tiene que cargar. O sea, imagínate ir atrapando miradas por las iglesias y tienes... Complicado. Pero asáltame si quieres. Asáltame, no importa. Yo te doy el diezmo si quieres. Bueno, y... ¿en qué estamos? De que le fue advertido. Uh-huh. Fue un profeta que no se dice qué nombre, y le dice: mira, está pasando esto. Y después con Samuel le reafirma. ¿Y qué es lo que le está diciendo a Eli? Le está diciendo: tus fuerzas te serán quitadas, tu poder te será quitado. A él se le había prometido que su casa iba a trascender en el servicio de Dios, y le dijo: ahora ya no va a haber viejos en tu familia, porque todos se van a morir en la edad viril, o sea, en los mejores años, en la juventud, en la adultez, ¿no? Juventud, yo creo. Uh-huh. Y además de eso, dice: los que queden con vida van a perecer. Van a mendigar y van a ser como un dolor para tu alma. Todo eso fue lo que se le dijo. Wow. O sea, y si lo traemos a nuestros tiempos, entonces, yo he conocido casos en que hijos de, no solo de pastor, sino digamos de algún anciano, uh-huh, de alguna persona que tiene un puesto que sirve a Dios. O sea, tú ves al papá y ves al hijo y son cosas totalmente diferentes. Porque una cosa es lo que tú predicas hacia afuera, y otra cosa es lo que tú predicas hacia adentro. Yo creo que es un tema, pues no es fácil, porque si no eres pastor, tienes un trabajo y tienes que atenderlo, tienes que ir 8 horas, uh-huh, a trabajar. ¿Y cómo haces esa división entre tu trabajo y la educación de los hijos, no? Yo creo que es algo complicado. Sí. Y bueno, hay una frase, ando con todo con mis frases, ¿verdad? Suéltala. Una frase que dice... se me olvidó. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Algo así, ¿no? Qué interesante. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Quiere decir que Dios es un Dios personal. No importa que tu papá haya sido el gran predicador. Sí, o sea, es contigo. Tú tienes que tener una relación. Wow. Cada quien tiene que tener ese paso donde conoces a Dios. Porque veamos estas diferencias. Puedes servir y puedes ser el más talentoso y estar en la iglesia, pero seguir sin conocer a Dios. O puedes de plano abiertamente irte, pero seguir sin conocer a Dios. ¿Y qué les pasó entonces a estos? Pues se murieron en las manos de sus enemigos. En una batalla con los filisteos, ellos murieron
ellos y 30,000 hombres más. Y además de eso robaron el arca del pacto. Entonces cuando recibe esa noticia Elí, cuando le dicen de sus hijos, es como... Se veía venir. Sí, exactamente. Dice, ya había sido advertido. Se veía venir. Como que no los quería. Pues no, pero pues es como cuando dices, ya hice todo lo que pude. Ya había sido advertido. Ya había sido advertido. Hijos, o sea, dile a una mamá que diga así de sus hijos. Bueno, es que ese es otro punto de vista. No se habla de la mamá. Entonces el papá a lo mejor quién sabe cómo los educó también. ¿Quién sabe? Pero en teoría sí tenía mamá. Sí, debió. Debe haber tenido. Pero no figuraba. Ajá, por lo menos. ¿Dónde estaba? Y en ese momento, cuando se entera allí. Cuando le dicen, no, pues que se murió OVNI. O sea, nunca mencionados los nombres. OVNI. El OVNI. El OVNI. Se murió OVNI. Se murió Fines. Se murieron 30 soldados más. Y se robaron el arca del pacto. Se fue para atrás y se desnucó. Y se murió. ¡Guau! ¡Qué manera! Pero fíjate, eso me deja pensando en algo. A su reacción, ¿no? Claramente, no conocemos sus pensamientos, pero... Era más importante, y está bien, era más importante el servicio a Dios que a sus hijos. Para él. Sí. Y está bien porque la Biblia dice que tú tienes que poner en primer lugar a Dios. Pero cuando estás siendo irresponsable con tus hijos... Eso también no agrada a Dios. Y es que además él tenía que responder, una como padre, pero otra también como jefe, porque él era el sacerdote, era la autoridad mayor. Entonces, abajo de él estaban los hijos que también estaban ministrando. Entonces tenía como esta doble responsabilidad. Por ahí decían, si ya no respondes por tus hijos porque ya son mayores de edad y toman sus decisiones propias, bueno, por lo menos responde como jefe. ¿No? O sea, estaba haciendo doblemente... Estaba fallando doblemente. Pero chéquete, ahí te va, por ejemplo, un caso muy particular en mi familia. Mi tío, yo tengo un tío que, gracias a Dios, ahorita ya no tiene ese tipo de problemas, pero tuvo durante casi toda su vida problemas de drogadicción. Sí. Y mi abuelo toda su vida intentó ayudarlo. Intentó, hasta llegó un momento, ya en los últimos años, cuando falleció mi abuelo, ya no pudo hacer nada y lo dejó. O sea, ya sí hacía eso, sí, que igual, ¿no? Oye, es que tu hijo ya se robó. Oye, tu hijo otra vez ya se está drogando. Oye, que no sé qué. Mi abuelo ya no hacía nada. Y no es que no lo quisiera, no es que no le importara, pero mi tío ya estaba en una edad avanzada y él ya había hecho todo lo que en sus manos pudo hacerlo. Entonces... Bueno, pero aquí a lo que nos deja ver la Biblia es que él no hizo lo que está en sus manos. Porque incluso a él le llegaban a sus oídos, porque estaba ciego. No lo podía ver. Llegaban a sus oídos que sus hijos estaban haciendo todo esto y él lo que hacía era, les preguntaba, hijos, ¿por qué están haciendo eso? Y se limitaba a eso, a cuestionar, a preguntar y no a poner no como ese límite. Exacto, ese límites. ¿No? Sí, claro. Por eso yo creo que lo que hizo la diferencia con Samuel fue la educación de su madre. Porque si hubiera... Yo estoy tantito en desacuerdo contigo. Sí es parte fundamental. Obviamente que Dios tenía un súper propósito para Samuel también. Pero es que lo dejó cuando estaba destetado. No sé a qué edad se destetan. No sé, que unos 2 años máximo. Pero no iba a verlo al templo. Sí, lo iba a ver, pero una vez al año. Y le iba a cambiar la ropita. Bueno, pero es que era un caso muy especial, ¿no? Porque había sido dedicado a Dios. Sí, había sido dedicado. O sea, todos esos factores influyen, no solamente que... también la cultura, ¿no? O sea, además no sabemos a qué se tenía que someter Samuel en esos casos particulares. Eso es para pues ya de los hijos de Elí, pues ya eran unos descarados, porque incluso uno de ellos tenía esposa y todo, y la esposa estaba embarazada y... ¿Le valía? Sí, le valía. Y cuando regresó de la batalla que le dieron la noticia, ella estaba embarazada y le puso a su hijo desgracia, una cosa así. Y el niño, ¿yo qué culpa? Pero no tanto porque se haya muerto el papá, sino por lo del arca, porque realmente fue una tragedia para el pueblo. Un golpe muy fuerte. Sí. Imagínate que nosotros nos peleamos con algún país y se mueren 30,000 mexicanos y aparte de eso se roban el ángel de la No sé cómo sería esa escena, pero lo desaparece. Pero sería una desgracia. Sí, o sea, algo que es valioso para la ciudad, para el pueblo. Claro, sí, y espiritualmente. Bueno, ahí era el arca del pacto. Sí. Pero ¿qué más valioso que tus hijos se pierdan?
O sea, son de esas historias que terminan trágicas. Se muere él. Y no sabemos cómo se murió él, si perdonó a sus hijos, si se perdonó a él mismo, si... Porque mira... Lo que sí dice es que los hijos pues no se arrepintieron, ¿no? O sea, pues es que mira, por eso yo te digo lo de que él fue diferente por su educación, porque ya había tenido a un hijo, luego al otro, y luego al otro, al tercero, y salieron igual. Los tres... ¿Qué iba a hacer la diferencia en el cuarto? Algo tenía que hacer la diferencia. Bueno, yo creo que ahí intervino ya la mano de Dios de manera particular, pero pues, quién sabe. Pero bueno, hablando de eso... Dirían muchos, cuando lleguemos al cielo, se lo preguntas. Se lo preguntas. Que en realidad en la Biblia es bien interesante que pareciera que los hijos de sacerdotes o de líderes o de pastores como que no resaltan tanto. ¿Qué fue de los hijos de Moisés? No, es que te digo, o sea, es personal. Es personal. Es personal y no porque tu padre o tu madre hayan sido líderes extraordinarios o les vaya bien en los negocios o tengan una carrera o tengan un propósito de vida. Normalmente pasa lo contrario con los hijos, porque una vez escuché que los hijos que nacen en medio de dificultades forjan su carácter y se crean líderes en las dificultades. Pero después esos líderes tienen hijos y ya el entorno no es el mismo que ellos vivieron, que crecieron con escasez, son más cómodos. con problemas. Ellos crecen más cómodos y entonces esos hijos despilfarran más las cosas, no valoran las cosas igual. Y ya la tercera generación es peor. Entonces tiene que ver mucho por las circunstancias en las que pasas de pequeño. Y la educación. Y la educación. Entonces, yo creo que el tema de la educación sobre los hijos es muy complicada. Sí. Porque tú puedes darle bases para que después esta persona pueda salir adelante, o puedes facilitarle todo, como en este caso, ser complaciente, y entonces su carácter se destruye. Pero ¿sabes qué? Algo bien interesante, ya leyendo después, tú dices, Samuel tenía bien claro lo que le pasó a Elí, a él le fue revelado, incluso cuando Jehová le habló, decía que le iban a retumbar los oídos de las noticias que tenía para Elí, y tú dices, no, aprendió bien la lección Samuelito. Pues creció, Samuel fue intachable, tenía muy buena reputación. Después, ¿se acuerdan que Dios había estado en silencio? Bueno, se rompió el silencio con él, después él fue un profeta. Y tiempo después, dice que tuvo 2 hijos, Samuel, después. Y a ellos los puso como jueces de ahí. Y se corrompieron. Aceptaban dinero. Volvemos a lo mismo. Que tu padre sea un buen dirigente no quiere decir que tú. Exacto, repitió la historia y es bien triste, porque él viéndolo de primera mano lo que pasó con Elí, después él tuvo que vivirlo ahora con sus hijos. Complicado. Qué difícil. Faust, ¿con qué te quedas? Ya estoy pensando. Mis hijos. Mejor ya no quiero tener hijos. No, pues, yo siento que es una responsabilidad bien fuerte para los que son padres, pero... ¿Qué dicen? Cuando tengas tus hijos, vas a ver. Lo vas a entender. Y creo que tiene sentido esa frase, porque cada quien nacemos en diferente entorno y aprendemos y crecemos como podemos, con la educación que podemos y bueno, ahora con la ayuda de Dios. Por sobrevivir y salir adelante. Pero hace rato dijiste una frase cuando entraste, dice, juré, ahora me convertí en lo que juré destruir. Y es algo, yo mis hijos no quiero que sean como yo. Pero los patrones son muy exacto. fuertes. Entonces, ¿cómo rompemos con eso? Pues solo con la ayuda de Dios, porque está muy difícil. Yo tengo muchos amigos hijos de pastor y antes sí los juzgaba un buen y decía, ¿cómo? Pero ahora los entiendo muy bien. Los entiendo y no tengo hijos, pero sé que es complicado este camino. Así que yo con lo que me quedo de esta historia muy interesante es de que Dios tiene una relación muy específica contigo y debes aprender a sobrevivir con eso. Ya no importa si eres hijo de presidente, si eres hijo del barrendero, si eres hijo de quien sea. No importa. Tú debes de brillar por ti mismo. Exacto. Cris, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con que todos tenemos procesos diferentes,
pero en el proceso de nuestra vida tiene que haber un punto donde ya sea que nos rompamos o por decisión, pero que sepamos conocer a Dios, que decidamos, conocer a Dios, que en el corazón sea como ahora lo hago por convicción y no porque esto me enseñaron toda mi vida, ahora yo decido hacerlo y respeto mi proceso, cada quien es diferente, pero si estoy confiando en Dios es porque ya lo decidí. Ok, wow, increíble. Yo me quedo con que es fácil juzgar a veces a las personas. Es fácil juzgar a la familia pastoral, es fácil juzgar al vecino, a tus padres incluso, y decirles, ¿por qué no me diste esto? Yo creo que todos tenemos la oportunidad de tomar las decisiones correctas o incorrectas. Si bien o mal nuestros padres hicieron lo que pudieron, si te puedes analizar la vida de que ellos vivieron, te das cuenta que vivieron vidas peores a las que tú viviste y ellos se esforzaron por darte una vida mejor. Y pues están llenos de defectos, ¿no? Pero al final, como decían, tú tienes que tomar la decisión de hacer algo al respecto por ti mismo con la ayuda de Dios. Nadie más se va a interesar porque tú mejores. Nadie más. Sí, tus padres te van a impulsar, tus amigos te van a decir, ya, levántate, haz esto, pero es tuya la responsabilidad de tomar la decisión de decir, voy a servir a Dios, voy a hacer lo correcto, aunque mis amigos, mi entorno sea como sea, yo voy a decidir. Yo creo que eso es lo que nos deja este podcast, y invitamos a nuestros amigos que nos ven a que también decidan por Jesús. Fausto. Pues amigos, recuerden que este fue un episodio más de Historias sin Censura de la Biblia.